Muy buenas noches a todos. Es un gran honor para mí estar hoy en Barcelona para ver esta señal de este edificio, esta señal que se verá en el mundo entero, este edificio tan mítico, no solo para la ciudad de Barcelona, sino para todo el mundo, especialmente los católicos. Y hoy tuvimos la suerte de tener una visita guiada de un experto por este edificio y fue algo muy conmovedor para mí porque me sentí en casa inmediatamente, también por las explicaciones que nos dio el guía y por las paralelas que vi con nuestra organización, Ayuda a la Iglesia Necesitada. Primero, las dos son obras para la gloria de Dios, ante todo. Segundo, son obras populares que se hicieron y se están haciendo gracias a la generosidad de miles y miles de personas. La Sagrada Familia en Barcelona, pero ahora ya a través de los turistas que vienen, ciudadanos de todo el mundo que vienen, y Ayuda a la Necesitada también. Es una obra papal que está ahora ya en 23 países, todo el mundo, donde cristianos juntos en comunión contribuimos. Y finalmente, una dimensión que es muy profunda, que es lo que se llama la dimensión expiatoria de sacrificio, que también es una dimensión fundamental de nuestra organización, que es ver el sacrificio que hacen aquellos cristianos que viven en condiciones difíciles para practicar la fe, algunos incluso teniendo que dar la vida, y la oportunidad de todos nosotros con nuestro propio sacrificio de unirnos al suyo, de apoyarles, pero también de unirnos al sacrificio de Jesús y ojalá también a la expiación, a la resurrección. Por eso, pues hoy es un momento muy especial. Es el primer monumento también en España que se va a iluminar de rojo para alertar sobre la falta de libertad de práctica de religión en el mundo, la persecución religiosa. Para mí, como secretario general de la obra internacional, venir hoy desde Frankfurt es una gran alegría y un honor. Y también me han pedido hoy que disculpe al obispo que iba a venir hoy, Monseñor Báez, desde Nicaragua. Pues por desgracia, lo que estamos viendo hoy lo hemos resumido en un reportaje teórico, pero es una realidad muy actual que viven muchos cristianos. Y a Monseñor Báez claramente le desaconsejaron desde su propio país venir aquí por motivos de seguridad. Como sabemos, es un país que está viviendo también una situación difícil en el que la Iglesia está también tomando una posición muy clara a favor de la protección de los derechos del pueblo y de la vigencia de la fe católica. Y le quisimos invitar hoy como testigo, también ayer en la presentación del informe de Madrid, pero le han aconsejado muy claramente venir hoy a hablar. Así que, bueno, vemos que el tema no solo es real, es urgente y que tenemos que tener presentes a los cristianos que están sufriendo ahora mismo también. Entonces les deseo sobre todo una velada muy informativa, primero, pero luego ya pues tengo mucha ilusión de disfrutar con ustedes de este momento conmovedor, de ver este monumento para todos los católicos del mundo que se solidariza con aquellos que están sufriendo por su fe. Muchísimas gracias por venir hoy. Molt bona tarda, bona nit, buenas noches a todos. Para mí es un motivo de muchísima alegría y de mucho orgullo estar aquí con todos ustedes en Barcelona, ciudad en la que viví 3 años y donde acabo de tener mi quinta nieta nacida aquí también en esta ciudad, con lo cual siempre es un motivo de grandísima alegría y sobre todo por lo que representa este acto que queremos hacer. El informe de libertad religiosa no quiere ser una señal de mal agüero, no queremos dar solo noticias negativas. Lo que les vamos a contar son realidades que es necesario conocer para los cristianos y para los no cristianos, porque en el informe de libertad religiosa hacemos un análisis de 196 países, prácticamente todos los países del mundo, y contamos cómo se respeta o no se respeta cualquier credo, cualquier religión, incluso el derecho a no creer, que es también un derecho que hay que respetar.
Y no queremos ser ave de mal agüero, pero sí que tenemos que decir, como les digo, la realidad. Y la realidad en el mundo es que es un derecho fundamental, un derecho raíz, un derecho primario, como también se le llama, el derecho a la libertad religiosa, contemplado, como saben, en el artículo 18 de la Declaración de Derechos Humanos, pero que es un derecho que está manifiestamente atacado. De hecho, decimos que ha sufrido un grave deterioro. Nosotros, en el informe que editamos cada 2 años, el único que hace una institución católica en el mundo, constatamos que hay un desprecio notorio a este derecho fundamental y que esta situación, lejos de mejorar, pues podríamos pensar que con la democracia, con el avance, con los desarrollos económicos en todo el mundo, con los avances tecnológicos, no tendría que caer este derecho fundamental, y sin embargo es todo lo contrario. Cada 2 años tenemos que volver a decir, está peor la situación. Y es triste, pero es así. Nada menos, y este es el mayor titular que tenemos de este informe, que el 61% de la población del mundo vive en países donde no se respeta la libertad religiosa. ¿Y qué ocurre? No es simplemente el derecho ya a practicar mi fe, que ya es de por sí la razón principal de cualquier ser humano, el hilo que le conduce a un Dios creador, a un Dios salvador, a un Dios que es todo en tu vida, pues se rompe ese hilo y no te permiten que lo puedas ejercer. Pues el 61% de la población mundial vive en países donde no se respeta este derecho. Del análisis de los 196 países del que consta nuestro informe, en 38 de ellos se cometen violaciones muy importantes, violaciones notorias a la libertad religiosa. En 21 directamente son países que sufren persecución y 17 de ellos son países que sufren discriminación que puede ir desde la vida social, desde no darte un visado, desde no permitir que tus hijos vayan a una escuela determinada, a una universidad, no tener acceso a puestos de trabajo, obligarte a vestir de una determinada manera. Todo ello son formas diferentes de discriminación. Y luego también es bastante serio lo que pone en la parte de baja de este gráfico. De estos 38 países, en 18 de ellos la vulneración contra la libertad religiosa se ha agravado todavía más. O sea, no es que hayan podido escalar posiciones, sino que todavía ha empeorado más. Con lo cual el panorama es triste. En el 11% de los países del mundo hay persecución directa a las minorías religiosas, y en el 9% de los países del mundo hay discriminación. En este mapa global podemos ver cómo en todas estas zonas de rojo son los que hay persecución y de naranja los que hay discriminación. Es verdad que el informe analiza la situación desde junio del año 2016 a junio del año 2018 y puede haber algún empeoramiento o alguna situación de algún país que merecería la pena que todavía estuviera en otro color, pero en este periodo de tiempo esta es la triste situación. ¿Qué nos indica aquí a grandes rasgos de este mapa? Pues que la zona de Asia, donde podemos ver desde Uzbekistán, Pakistán, India, China, Brunei, hay un gran manchón de rojo que tristemente nos indica cómo se viola la libertad religiosa en esta región, en esta zona del planeta. Junto con ello podemos pasar a Oriente Medio, y ahí pues las guerras de Irak, de Siria, la situación de Arabia Saudí, y todos estos países, y luego damos un pequeño salto a África, donde podemos ver como Libia, Níger, Nigeria, Sudán también tienen manchones rojos. Y en el resto, pues vemos en situación de naranja pues muchos otros países. Por primera vez hemos incluido a Rusia por una serie de limitaciones legislativas que ha impuesto que reducen la libertad religiosa en este país. En los últimos 2 años ha empeorado, y esto es importante por el tamaño que tienen no solo en población, sino en importancia estratégica estos países.
ha empeorado la situación en China y en India. Podemos pensar que casi, sin exagerar mucho, más de un tercio o más de un cuarto de la población del mundo vive en estos dos países. Por tanto, el empeoramiento en la situación de China o de la India afecta a muchísimas personas. Y luego, por decir alguna noticia positiva, la situación, gracias al apaciguamiento de la guerra contra el Daesh en Irak y gracias al avance de la guerra de Siria, aunque todavía queda un pequeño foco en una zona que se llama Idlib, en la lucha contra el Daesh, pero la situación en Siria está mucho mejor que antes. Podemos decir que las minorías religiosas en estos países, especialmente la minoría cristiana, está en una situación mucho mejor que hace 2 años, ciertamente. Por otra parte, esta derrota del Daesh, del mal llamado Estado Islámico, no quiere decir que haya desaparecido por completo, ni mucho menos el peligro terrorista, sino todo lo contrario, porque lo que están cambiando son los escenarios de guerra. Los escenarios que, en lugar de desarrollarse en Irak o Siria, pues están buscando nuevos tableros para jugar a ese triste y lamentable juego que es la guerra, donde se mezclan, como todos sabemos, muchísimos intereses armamentísticos, económicos, políticos, estratégicos y de todo tipo. Y una de las consecuencias de ese traslado de los terroristas es que muchos de ellos pues, se han ido a Asia, se han ido a Filipinas, se han ido a determinadas zonas, también se han ido a Libia, especialmente al sur de este país, y también a esta zona central que va más allá del Sahel, que es el cinturón central de África, que afecta pues, a países como Mauritania, Senegal, Gambia, Mali, Burkina Faso, Benín, Togo, Ghana, Liberia, Sierra Leona, Guinea, Níger, Nigeria, Camerún, Chad, Sudán, República Centroafricana, un país terrible. Como saben, que hace poco nada menos que 40 y tantos católicos han sido asesinados en una iglesia, 2 sacerdotes también han sido asesinados, Etiopía, Kenia, Somalia y Tanzania. ¿Y qué pasa en estos países? Que no es que simplemente avance el Islam, sino es que lo que avanza es el yihadismo, avanza esa forma de querer hacer la guerra santa, de querer imponer una fe y de, desde luego, no permitir para nada la libertad religiosa. A consecuencia de esto, hemos sufrido, y todos lo sabemos, en Occidente, tanto en América como en distintos países de Europa, y ciertamente en Barcelona hace muy poco, pues lo que es el terrible zarpazo del terrorismo yihadista, con un aumento notable de los atentados, cosa que desgraciadamente podemos pensar que no ha acabado, ni muchísimo menos. También esto ha traído una reacción de una parte de la población producida en un aumento de la islamofobia, intentando identificar pues, este terrorismo con la palabra Islam, con el peligro que esto tiene. Nosotros destacamos 3 grandes focos de ataques a la libertad religiosa. Por una parte, clarísimo, como hemos comentado, el radicalismo islámico, que en total nosotros detectamos hasta 22 países con 1.337 millones de personas afectadas por este radicalismo islámico. Los países que componen esto son desde Afganistán, Arabia Saudí, Bangladesh, Indonesia, Irak, Libia, Níger, Nigeria, Pakistán, Siria, Somalia, Sudán, Palestina o Yemen. En segundo lugar, y esto quizás a veces lo destacamos poco, lo que llamamos estados autoritarios, muchos de ellos todavía comunistas, como pueden ser China, Corea del Norte, Eritrea, Turkmenistán, Uzbekistán, Kirguistán, Rusia y Vietnam, y afecta a nada menos que 1.700 millones de personas, entre otras cosas por estar incluido China, como hablábamos antes. Y luego hay un tercer foco que podemos llamar los nacionalismos extremos, donde el mayor exponente de esto, junto con Azerbaiyán, Bután, Kazajistán, Laos, Ucrania, Tayikistán o Birmania, es la India. La India, como les decía, también un país hiperpoblado,
tiene un régimen, un partido nacionalista de carácter radical hindú que quiere imponer su religión, que no permite la conversión a ninguna otra religión que no sea el hinduismo y que margina de forma notoria a todas las otras minorías, llámese cristianismo, llámese budismo o llámese islam. Y esto es preocupante porque también afecta a un número grandísimo de personas, como son 1.470 millones. ¿Cómo afecta en concreto todo este tema a la religión mayoritaria del mundo, que es el cristianismo? Pues nada menos que 327 millones de cristianos viven en países donde hay persecución. Una cifra que a lo mejor a veces cuando decimos las cifras nos dejan fríos, pero que tiene una importancia muy grande porque quiere decir que vivir el cristianismo en libertad y con plenitud de facultades es hoy en día, podemos decirlo, un lujo del cual no sé si somos conscientes. 178 millones de cristianos viven en países donde hay discriminación, por tanto solo un 80% de los cristianos podemos vivir la religión sin ningún tipo de intolerancia o discriminación. Les voy a poner ahora un vídeo donde les mencionábamos antes que nos hubiera gustado traer aquí, de hecho estaba invitado el obispo de Nicaragua, Monseñor Báez, y vamos a poner un vídeo con unas palabras que nos quiere dedicar y que creo que es especialmente importante porque yo veo que, por ejemplo, que muchas de las noticias que suceden en Hispanoamérica en Europa pasan desapercibidas y sin embargo los españoles todavía tenemos un concepto de hermandad con toda esta tierra y ellos esperan nuestra solidaridad y nuestra hermandad, que lo primero de todo pasa por estar informados, lo segundo por rezar por ellos, porque están atravesando, especialmente ahora en Venezuela y en Nicaragua, situaciones más que difíciles, situaciones en las que están siendo perseguidos literalmente por ser cristianos, por ponerse del lado de los más pobres y de los más acosados por los gobiernos autoritarios y por último con la caridad. Entonces, como ejercicio de libertad religiosa creo que es importante que escuchemos las palabras de Monseñor Silvio Báez. Soy Silvio José Báez, carmelita descalzo, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua. Por este medio desearía agradecer de todo corazón en nombre de este pueblo sufrido y crucificado de Nicaragua y de esta iglesia que solo ha pretendido ser fiel a Jesucristo y al Evangelio, a todos ustedes por su solidaridad, por haber vuelto los ojos a este pequeño país con tanto interés, con tanta caridad y manifestándose de mil formas cercano a nosotros. Gracias por sus oraciones, que han sido la mayor fuerza y que nos ha hecho estar juntos a pesar de la distancia. Gracias por sus colaboraciones económicas, gracias por hacer público también, de alguna manera, el dolor de este pueblo, creando mayor conciencia en sus sociedades. Nicaragua es un pequeño país que ha tenido siempre una historia muy sufrida. Este año, una insurrección o movimiento cívico, pacífico, ha vuelto a mostrar en cierto modo las dificultades de Nicaragua para organizarse como sociedad democrática y justa. El pueblo sigue esperando una sociedad en donde todos seamos hermanos de una misma patria, tolerantes, en una sociedad pluralista donde todos le pongamos los intereses personales e ideológicos y saquemos adelante una gran nación. Nicaragua lo puede ser. Contamos con la ayuda de ustedes. Nosotros como pastores de nuestra iglesia no tienen mayor interés que anunciar a Jesucristo y en su nombre, como el buen samaritano, llenarnos de compasión y misericordia por quien sufre, por las víctimas, por los más pobres, ayudarles, cargarlos sobre nuestros hombros y comprometernos con ellos. Yo creo que los ataques a la iglesia en general no son persecución política, sino religiosa. Creo que lo que a este gobierno le incomoda, le molesta,
sabe mal, no es un supuesto discurso político de la Iglesia. Lo que le incomoda es un discurso de la Iglesia que brota de la fe en el Evangelio. Un discurso de la Iglesia fundamentado en esta doctrina social, dignidad humana, respeto a los derechos de las personas, justicia social. Eso es lo que molesta. Creo personalmente que aquí no hay persecución política contra la Iglesia, sino religiosa. Aquí lo que incomoda es que la posición de la Iglesia en Nicaragua no brota de opciones ideológicas y políticas, sino de una profunda fe en Jesucristo y en el Evangelio. Probablemente no como en otros países, pues la persecución sangrienta, de que no tengamos libertad para celebrar la Eucaristía, de que hay muchas formas de perseguir. Una forma muy sutil de perseguir es apropiarse de los símbolos, del lenguaje, de la fiesta de la Iglesia y aparecerlas como oficiales del gobierno. Ese es un modo de perseguir. Otro modo de perseguir es comprar la conciencia de sacerdotes, de laicos, obligar a muchos cristianos nuestros a que se manifiesten contra los obispos, como han estado obligando a firmar contra mí a empleados públicos, porque si no pierden el puesto de trabajo, y después oyes tú los cargos de conciencia de los cristianos, me obligaron a firmar contra Monseñor Padre, me siento en pecado. Eso es persecución también. Esa gente quiere conservar su trabajo, si no, ¿cómo van a darle de comer a su familia? No tienen otra forma de subsistir y les han obligado a volverse contra un pastor de la iglesia, firmando. Entonces, todo esto es persecución. Bueno, pues estas son las principales conclusiones del informe y pese a todo, nosotros como cristianos, a mí me gustaría les decía que no quiero ser ni queremos ser en ayuda de la Iglesia necesitada aves de mal agüero. Lo que queremos de verdad es mostrarles también que pese a que la situación empeore, queremos dar un paso de esperanza. Los cristianos creemos en un Jesucristo que vence, en un Jesucristo que resucita, y también hay muchos motivos para la alegría y para la esperanza, especialmente cuando vemos el compromiso, la fe y la fuerza de aquellos que sufren persecución y discriminación, cómo viven, con qué energía viven su fe, con qué convencimiento, con qué disposición muchos de ellos se juegan la vida, que es un auténtico ejemplo para la frialdad que muchas veces vivimos en Occidente. Y creo que es el mejor ejemplo, el testimonio de todas estas personas que sufren, para que nos hagamos nosotros más fuertes en la fe. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo quiero empezar mis palabras agradeciéndoles su presencia y su interés por este informe que estamos presentando desde ayer en España. Quiero agradecer a la Sagrada Familia y en concreto a su patronato en habernos cedido esta magnífica ubicación para presentar dicho informe y sobre todo para teñirla de color rojo, que precisamente es el símbolo que desde hace un par de años Ayuda a la Iglesia Necesitada utiliza en todo el mundo, pues para que surja un poco la conciencia de que la libertad religiosa es algo fundamental en las sociedades modernas. En este sentido, quiero señalar que en esos 2 años se han ido ya produciendo iluminaciones en rojo de diversos edificios emblemáticos a lo largo y ancho de todo el planeta. Por ejemplo, se iluminó de rojo el Corcovado, famoso Redentor de Brasil, el Coliseo de Roma, bajo además la presencia de nuestro Papa Francisco. En París, y como buen símbolo de que el derecho de la libertad religiosa afecta a todos, se iluminó el Sacré-Cœur de Montmartre, la Sinagoga de París, la Catedral Ortodoxa y la Gran Mezquita de París. En Londres, el Parlamento británico y la Catedral de Westminster. En Venecia,
los canales de Venecia se han teñido de rojo. En Manila, la Catedral de Manila, y además se han teñido de rojo hasta 1000 iglesias de todo el archipiélago filipino. Próximamente está previsto que se iluminen de rojo las catedrales de Sydney, en Australia, y de Montreal, en Canadá, así como de la ciudad de Morelia, en México. Además de estas iluminaciones, digamos, institucionales por parte de ayuda a la Iglesia necesitada, también se ha producido un fenómeno que me parece positivo, y es que voluntarios de ayuda a la Iglesia necesitada han iluminado de rojo con la misma idea y sensibilidad, en el caso de España, la Catedral de Jaén y la ermita de Nuestra Señora de Guadalupe en Fuenterrabía, en Guipúzcoa. Iniciativas que, como digo, espontáneas y que me parecen también muy ilusionantes en cuanto que revelan una sensibilidad hacia este problema. Y hoy teñiremos de rojo esta magnífica iglesia de la Sagrada Familia, esta iglesia que también sufrió el odio contra la fe en los años 34 a 36, que recientemente en Barcelona se ha sufrido este odio a la fe también en el atentado de las Ramblas, es decir, que muy justificadamente procedemos a esta iluminación de rojo de esta iglesia, y que, bueno, pues esperamos que todo esto sea también una llamada a las conciencias para que aprecien el valor de este derecho. Y no quiero alargarme más, sino quiero ceder la palabra para que concluya este acto a Mosén Joan Costabou, delegado diocesano de Pastoral Social y Caritativa, profesor de Teología Moral, párroco de la Iglesia de la Madre de Dios de Belén, que seguro que nos dará la inspiración adecuada para concluir este acto. Muchas gracias. Yo estoy aquí en calidad de telonero, aviso, que es porque el cardenal se ve que no ha podido coger el tren que tocaba y no llegaba, y me ha llegado con urgencia. Yo estaba en Vilafranca, estoy atendiendo una convivencia con más de un centenar de personas y he dejado todo, me he venido para aquí, no porque me lo ha pedido. Y lo que pasa es que también, como me he dedicado mucho tiempo a la doctrina social de la Iglesia, pues es algo que de alguna manera pues, tengo en la cabeza y en el corazón, toda la realidad en torno a la libertad religiosa. Estos 10 minutos, un cuarto de hora que me dejan pues, hablar, quería como comentar como dos grandes aspectos. Por un lado, qué es esa libertad religiosa, y por otro, algo que está muy vinculado, que se ha enunciado aquí, que es la realidad del martirio, ¿no? ¿Qué hay detrás de esas dos realidades? Para la conciencia de un hombre de fe, sea la religión que sea, y sobre todo ante un Dios personal, uno tiene la conciencia que todo es un don recibido. Ante esa conciencia es la actitud que nace en el corazón humano, es la adoración y el agradecimiento. Y en esa adoración, el Papa Benedicto XVI lo decía, ¿no? Que ponerse de rodillas es el acto que más nos humaniza, porque cuando uno reconoce que a Dios le importamos, y ese Dios, cuanto más lo alabamos y más lo admiramos, más nos damos cuenta de la grandeza de nuestra dignidad. Por eso la primera petición del Padre Nuestro es: santificado sea tu nombre, porque cuanto más reconozcamos a Dios como Dios con su grandeza y su majestad, más comprenderemos la grandeza de la dignidad humana. Por eso adorar a Dios es engrandecer al hombre y ser consciente de su verdad y de su dignidad, ¿no? Ahí se juega esa primera petición del Padre Nuestro. Y de ahí nace también, hemos visto, os habéis fijado que entre las dos diapositivas, si uno contaba la China, la India y esos países autoritarios, sumaba más de la mitad del planeta que no creen en la igual dignidad humana. A este siglo, el siglo que estamos, año 2018, ¿no? Pues la mitad del planeta no cree en la igual dignidad humana. Pero lo que es evidente es que sin esa igual dignidad humana es imposible configurar un mundo justo. Es imposible humanamente. ¿Y dónde se juega esa dignidad?
lo único que nos hace a todos iguales y merecedores de respeto absoluto es el ser amados por nosotros mismos. Eso es lo que nos hace iguales. No son cualidades, sino que es, podríamos decir, algo como pasivo, ¿no? El ser amado por mí mismo. Por eso todas las cualidades que tenemos es para hacer posible el poder amar al otro. Pero la verdad nuestra es la de ser amado por nosotros mismos. Cuando uno entiende esa verdad, entonces la Iglesia en su doctrina social hace una afirmación que es clave, que el ser humano es el centro, el sujeto y el fin de toda la actividad humana, política, cultural, social, sanitaria, la que queráis, educativa, es el centro. Y al reconocer esa dignidad, la expresa normativamente, éticamente, la expresa a través de lo que es el umbral de humanidad. Ese umbral de humanidad le llamamos los derechos humanos. Y entre esos derechos humanos que en la medida que no los respetamos, no reconocemos al ser humano su dignidad y no le queremos por sí mismo, sino que acabamos instrumentalizándolo, pues en esa conciencia de esos derechos humanos, la reflexión de la Iglesia, y sobre todo en Dignitatis Humanae del Concilio Vaticano II, que también hay que decirlo, que a esa reflexión la Iglesia le costó años, ¿no? Llegar a esa reflexión pero al llegar a esa reflexión hace una afirmación que es clave, que la libertad humana es la fuente y la síntesis, el derecho a la libertad humana, a la libertad religiosa, es la fuente y la síntesis de todo derecho humano. Es decir, todo derecho humano se sostiene en esa verdad. ¿Y por qué? Porque en la libertad religiosa, al reconocer la verdad que ilumina nuestra existencia, aquel que nos ha hecho, nos ha creado y por lo tanto no nos hemos hecho a nuestra medida, sino que nos reconocemos como un don, quiere decir que en la obediencia a aquel que me ha hecho se juega nuestra felicidad, nuestra grandeza y nuestra humanidad. Y por lo tanto, negarle a alguien ese derecho es obligarle a ir contra su conciencia, obligarle a vivir en contra de lo que él entiende que es lo que nos hace verdaderamente humanos y por lo tanto es, de alguna manera, menospreciar de raíz la dignidad humana, porque no me deja vivir conforme a aquella verdad que comprendo, que me ha hecho, que me sostiene y que me ilumina. Y por lo tanto es impedirme vivir con ese sentido que ilumina toda mi existencia. Y por eso el ser humano es un ser dotado de sentido y que encuentra, en el sentido de la realidad, encuentra la verdad de obrar aquí en la tierra. Por lo tanto, pues es ahí donde se juega la libertad religiosa y por tanto está en el centro de la cuestión antropológica. Esa es una verdad que no podemos nunca olvidar y por eso no nos pueden obligar a vivir en contra de nuestra conciencia. Pero esa verdad también es muy bonito porque todos los derechos humanos tienen de raíz unos deberes. Y el derecho a la libertad religiosa no se entiende el derecho a hacerme la religión a mi medida, que eso no es la libertad religiosa, es el derecho a no ser coaccionados a vivir en contra de lo que entiendo que es la verdad más profundo que ilumina mi vida. Y entonces, fijaos, es una libertad de no coacción, pero ese derecho implica un deber personal y un deber social. El deber personal que es lo que nos hace más humanos y está en la entraña del ser humano, es el deber de buscar la verdad. Una vez la encuentras, el deber a adherirse a esa verdad y tercero, el deber a seguirla coherentemente. Eso es lo que nos hace verdaderamente humanos. Y en ese buscar la verdad es ese diálogo cultural entre todos los pueblos y religiones de la tierra para ir descubriendo lo que nos hace a todos verdaderamente humanos, porque entre todos podemos ir como comprendiendo mejor lo que hace el mundo más humano. Por eso en la libertad religiosa se juega ese diálogo intercultural e interreligioso para hacer un mundo justo, en paz, donde se reconozca la igual y verdadera dignidad del ser humano. Dicho esto, por parte del Estado, obliga al Estado, no solo como deber del Estado, que es el bien común, el tutelar los derechos humanos, el respetarlos y el promoverlos, por eso está en la entraña del Estado, no una neutralidad aséptica del hecho religioso, sino una tutela, un respeto y una promoción
de ese dato religioso que configura la vida de tantos ciudadanos aquí en la tierra, ¿no? Y por lo tanto la negación de ese derecho lleva de la mano a una conflictividad social que la experimentamos constantemente en todo nuestro mundo. Dicho esto, por eso sin la libertad religiosa no puede existir la paz, ¿no? Y esa libertad religiosa es como el punto de partida para hacer realidad lo que Pablo VI llamaba la civilización del amor. Esa sería como primera parte, ¿no? ese fundamento de la libertad religiosa. Y en la segunda parte, yo pensaba, me han dicho que el obispo iba a hablar del martirio, ¿no? Habiendo beatificado un buen número de mártires. Y ¿qué significa el martirio? Fijaos, si el derecho a la vida fuera primario al derecho a la libertad religiosa, no podríamos ni siquiera dar la vida. En cambio, damos la vida por defender una libertad. Por eso es previo el derecho a la libertad religiosa. Pero el martirio, ¿qué nos manifiesta? Y es muy bonito, hago como una pequeña síntesis casi telegráfica de un apartado de una encíclica de Juan Pablo II que se llamaba la Veritatis Splendor, donde intentaba mostrar como la realidad de la vida moral, donde hay la dignidad humana como merece un respeto absoluto, hay acciones que nunca podrán reflejar la verdad de esa dignidad. Y entonces dedica un apartado al martirio. Y entonces ahí nos manifiesta, el martirio no es alguien que está dispuesto a matar a alguien por defender su idea, es alguien que está dispuesto a dejar morir para defender la dignidad humana, que es muy distinto. Y el dejarse morir, que es el martirio, el dejarse matar, implica, por un lado, dice, el respeto incondicionado a la libertad, a la dignidad humana, que nunca nada me justifica el maltrato de un ser humano, nunca, nada, ¿no? Nos muestra así la inviolabilidad de esa dignidad humana, nos muestra el valor absoluto y el respeto absoluto que merece todo ser humano. Nos muestra también la santidad de la ley divina, cuando nos manifiesta esa verdad de un Dios que en el cristianismo nos ha querido, somos la única criatura del concilio que Dios ha querido por sí misma aquí en la tierra, y esa verdad se refleja en el martirio. Es también la manifestación de que Dios lo tiene que ser todo para el ser humano, y ahí se juega, podría decir, el motivo de nuestra verdadera felicidad, ¿no? Muestra también no solo el respeto al Creador, sino la confianza en un Dios que nunca nos va a dejar, y que cuando nos pide el martirio por defender la dignidad humana y por defender el Creador, pues tenemos la certeza que no nos va a traicionar, ¿no? Y por lo tanto es un acto de confianza en Dios, en un Dios que nunca nos va a dejar, nos va a traicionar. Muestra también el valor de la vida eterna, que es la fuerza más poderosa para dar sentido a la vida aquí en la tierra. Sin Dios, lo decía Dostoyevsky, ¿no? Si Dios no existe, todo está permitido y el mundo se queda sin sentido. Y vivir sin sentido es lo más deshumanizador que hay en una sociedad. Y esa es una experiencia constante, ¿no? Nos muestra también con Juan Bautista, dice Veritatis Splendor, ¿no? El amor a la verdad que lleva a la defensa hasta dar la vida. Nos muestra también que hay actos humanos que, aunque los intereses sean espectaculares y muy interesantes, pero el martirio nos muestra que hay cosas que nunca podrán manifestar un camino de humanidad. Eso es coto cerrado. Y acaba diciendo que muestra la intangibilidad de la vida y de la dignidad humana. Claro, uno entiende el martirio así y uno entiende esa defensa de la libertad religiosa por parte de la Iglesia y la grandeza que implica esa defensa que uno entiende que detrás de todo ello nos jugamos quién es Dios, nos jugamos quiénes somos nosotros y nos jugamos el sentido de nuestro vivir aquí en la tierra. Yo era un poco lo que había pensado en el rato que me dejaban, ¿no? Y ofrezco a vuestra reflexión, ¿no? Pues, y agradezco el trabajo que habéis hecho en nombre del obispo, ¿no? De todo este informe, para darnos cuenta que hay mucho en juego y mucho a trabajar. Muchas gracias. Pues después de estas sabias palabras nos han inspirado seguro, nos
acto formal de la iluminación. No sé si el señor Omeya llegará a tiempo o no, pero está previsto que se hiciera a las 8. Y no concluimos, y entonces vamos a ir saliendo. Les van a repartir unas velas, unas espelmas, y acompañaremos la iluminación de rojo de la Sagrada Familia, ¿no?, con las velas. Muchísimas gracias, muchas gracias. Los derechos humanos todos los proclamamos, decimos que todos los afirmamos, pero a la hora de la verdad no es así. Y está aprobado. Derechos humanos dice que toda persona tiene derecho a expresar y a vivir su fe, su cultura y vivir donde ellos han elegido. Pero tenemos esa pena, y yo he quedado impresionado, y acabo con esto, en los sínodos desde octubre participamos cristianos de todo el mundo y jóvenes, y el testimonio de un joven de Irak que dice: allí mataron a mi familia, nos quitaron la casa con la bomba, sin trabajo, tuvimos que marchar, ahora podemos volver, algunos ya empiezan a volver, ¿verdad? Pero dice, nos quitaron todo, pero lo que no pudieron quitarnos, fue un testimonio precioso de joven, no pudieron arrebatarnos y quitarnos la fe, la fe. Un joven de 20 y tantos años que diga eso, nos tocó a todos el corazón. Yo creo que desde aquí, el iluminar ahora esta gran fachada, esta gran basílica de la Sagrada Familia, podíamos empezar antes con un Padre Nuestro, pidiendo por toda esa gente perseguida, por esos testigos modernos, actuales, del siglo XXI, testigos de la fe, y pedimos por nuestra fe vacilante y débil, para que el Señor nos la fortalezca a todos y aprendamos de estos testigos. Que el Señor les bendiga a ellos, les fortalezca, y a nosotros nos aumente la fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. La Virgen, con San José y el niño presiden esta fachada, le rezamos a la Virgen. Deus salve María, plena de gracias, el Señor es amb vos, benedicta sou vos entre totes les dones, i benedit és el fruit del vostre sant ventre Jesús. Santa Maria, Mare de Déu, pregeu per nosaltres, pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. I que aquesta il·luminació en vermell, esta iluminación en rojo, nos recuerde por una parte el amor y por la otra el testimonio de los mártires, la sangre, testigos de una vida de esperanza, y a la vez recordar que la sangre de los mártires, como decía Tertuliano, es semilla de nuevos cristianos. Y acabo el testimonio de Camboya, el obispo, el cardenal de Camboya y de Vietnam, que nos decía: después de la persecución tenemos un ejemplo solo, uno más. Los seminarios llenos, no caben, y están esperando poder entrar. Le decíamos, dénoslo, no, tienen que ser seminaristas que se encarnen en esta cultura. Después, como curas, ya podrán salir como misioneros, pero llenos los seminarios, impresionante, impresionante. Bueno, pues pedimos al Señor que este fuego nos fortalezca a todos, i el nostre cor s'ensambleixi mirant aquest amor que ve del vermell. Le pedimos al presidente de la Iglesia Necesitada que me acompañe para encender el botoncito. No sé dónde está. Oh.